Juanjo Romero en Radio Alpujar. Pues seguimos en Radio Alpujarra, abrimos como cada jueves nuestro espacio semanal dedicado a la salud y al que hemos denominado Vida Saludable en Radio Alpujarra. El objetivo, ya saben, es el de propiciar y proponer hábitos de vida saludable a nuestros oyentes. Y lo hacemos de la mano, como siempre, de nuestra invitada, quien lleva las riendas del espacio. Ella es naturópata, diplomada por el Colegio Europeo de Naturopatía Tradicional Holística, Daniel Kiefer de París, y afincada en Órgiva. Y ya la tenemos evidentemente aquí con nosotros. Eva Notario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. Muchas gracias, como siempre, por querer venir a darnos esos magníficos consejos que nos das. A ti. Recordar, como siempre hacemos también, el trabajo de Eva Notario es el de educar a toda persona que desee hacerse cargo de sí misma, de tomar las riendas de su salud global, acompañándola siempre que sea posible en sus propios procesos de regeneración y autocuración. Dicho esto, Eva, hoy, ¿qué nos propones? Os propongo que hablemos de la infección de orina, también conocida como cistitis, y que padecen muchas personas. Muchísimas, además. ¿Qué es y qué síntomas presenta, Eva? Se trata de una afección bacteriana que se desarrolla en las paredes de las vías urinarias, es decir, la uretra, la vejiga, los uréteres, y que puede llegar incluso a instalarse en los riñones. Como consecuencia de esta instalación de las bacterias, se produce una inflamación de la zona afectada, lo cual provoca dolor en el bajo vientre, quemaduras durante la micción, necesidad frecuente de orinar o esa sensación de querer orinar y no poder, una orina turbia y con mal olor, y también congestión a nivel del abdomen, de la pelvis, e incluso puede haber fiebre en algunos casos. También decir que, por ejemplo, una radioterapia de la zona pélvica puede provocar una inflamación de la vejiga o de la uretra, y en este caso no se hablaría de infección, habría una inflamación, pero no causada por una bacteria, sino por la radioterapia. ¿Y cuáles podrían ser las causas? Hay que saber que la orina es estéril. Está compuesta principalmente de agua en un 96%, de sales y de compuestos orgánicos, pero no hay ningún microorganismo, ninguna bacteria. Y, aún así, el sistema urinario posee sus propios mecanismos de defensa contra las infecciones. Pero hay casos en que las bacterias se instalan, se adhieren a las paredes, como hemos dicho antes. Un 80% de las infecciones urinarias son debidas a una bacteria de origen intestinal, la famosa Escherichia coli, la cual se adhiere a las paredes del tracto urinario y empieza a colonizar todo el sistema. También existen otras bacterias implicadas, como son los estafilococos, la clamidia y otras más, con nombres así muy raros y complicados. Pero supongo que hay... Bueno, los nombres complicados sí es verdad que cuando hablamos de este tipo de... Sí, que estamos ya acostumbrados, ¿no? Que dan susto y todo. Claro que sí. Y te iba a decir, supongo que hay personas que tienen más tendencia que otras, ¿no?, a padecer cistitis. Sí, las mujeres son las más afectadas en este caso. 1 de cada 2 mujeres ha experimentado, por llamarlo así, una infección urinaria, ya sea durante el embarazo, por la presión que ejerce el feto sobre el sistema urinario, o por la bajada del nivel de estrógenos tras la menopausia. Son, digamos, los dos periodos en el ciclo de una mujer que pueden favorecer la instalación de una infección, de una cistitis. Sin embargo, en los hombres es 1 de cada 20 que se ve afectado. Y normalmente cuando hay una infección de orina en el hombre se relaciona con una inflamación de la próstata, ya que la próstata hace presión, la uretra pasa por la próstata y al inflamarse la próstata se ejerce una presión y siempre hay un residuo de orina en el hombre. También en las personas diabéticas, la tasa elevada de azúcar en la orina favorece la proliferación bacteriana. Las personas a las que se les ha introducido una sonda en la uretra pueden padecer una infección urinaria también. Las que presentan cálculos en los riñones, alguna anomalía estructural a nivel de las vías urinarias y aquellas que padecen algún tipo de trastorno neurológico. Y por último, las personas mayores, que principalmente, las que permanecen en cama todo el rato, ¿no?, constantemente, y si además son diabéticas o les han puesto una sonda, pues el riesgo de padecer una infección urinaria es todavía mucho mayor. ¿Y cuáles son los factores de riesgo?
La multiplicación de estos gérmenes en las vías urinarias se ve favorecida por el estreñimiento, por un abuso de antibióticos, por candidiasis, ya sea intestinal o vaginal, por una hipermeabilidad intestinal, por un sistema inmunitario deficiente, una inmunidad baja, cuando hay también una acidificación del terreno, es decir, un pH ácido a nivel de los líquidos internos. También cuando hay relaciones sexuales intensas y frecuentes tras un periodo de abstinencia. Se habla, por ejemplo, de la cistitis de la luna de miel. Ajá. Y también en las mujeres, pues cuando hay eso tras la menopausia, cuando hay la menstruación, cuando se usa espermicidas o el diafragma también como método anticonceptivo. El hecho, es muy frecuente en las mujeres, el hecho de, tras la defecación, limpiarse con el papel higiénico del ano hacia la vagina. Eso lo que hace es que trae bacterias, porque la Escherichia coli se acumula sobre todo en el ano. Claro. Entonces tendría que el hecho de limpiarse es hacia el sentido contrario, es decir, de la vagina hacia el ano. Y también, solo para acabar, en los hombres, la práctica de la penetración anal sin preservativo también sería un factor de riesgo para padecer esta infección urinaria. ¿Existen plantas también que puedan prevenir la infección o aliviar los síntomas en caso de que la haya? Sí, hay una planta muy buena que es el arándano rojo, es más bien una frutilla, ¿no? El arándano rojo impide que la bacteria Escherichia coli, que hemos comentado antes, se adhiera a las paredes del tracto urogenital. También el solidago tiene propiedades antimicrobianas y diuréticas. La cola de caballo, que aquí hay mucha por esta zona, tiene principios activos desinfectantes, antioxidantes y también diuréticos. El hibisco, que además de ser muy rico en vitamina C, tiene también pues, propiedades antibacterianas, diuréticas y además antiinflamatorias. La equinácea es una planta que utilizaríamos para estimular el sistema inmunitario. Y también puede ser interesante el extracto de pipas de pomelo o el propóleo, que son antibióticos naturales muy potentes. Extracto de pipas de pomelo. Sí. Bueno, ¿y qué más consejos puede aportar en este caso la naturopatía? Los consejos que vamos a dar, incluso las plantas que hemos comentado antes, se deben aplicar o se deben seguir en cuanto se perciben los primeros síntomas. No esperar a que la cistitis o la infección esté bien instalada, para que sean más eficaces. Entonces, lo que aconseja la naturopatía a nivel de los alimentos pues es evitar los alimentos acidificantes, los que van a acidificar el terreno, que hemos comentado antes, como son la carne, el azúcar blanco, la harina refinada, los platos precocinados. También evitar los excitantes como el café, refrescos, bebidas energéticas, el tabaco también. Habría que restaurar la flora intestinal con alimentos y con complementos, en caso de que sea necesario, llamados probióticos. También beber abundante agua, poco mineralizada, o haciendo las infusiones de algunas de las plantas que hemos comentado antes también. En cuanto al ejercicio físico, caminar es bueno. Se evitará principalmente la bicicleta, porque va a ejercer también una presión. Incluso no creo que una persona que tenga cistitis o que esté en crisis le apetezca mucho coger la bicicleta, ir en bicicleta. Evitar también la ropa interior sintética, es mejor el algodón. Y el uso, esto para las mujeres, el uso continuo de toallitas para la higiene íntima, los salvaslip, los tampones y compresas higiénicas, sobre todo las que están perfumadas, que hoy en día les echan un montón de productos para que no huelan, ¿no? Todos esos productos, esos perfumes son sustancias sintéticas que perjudican la mucosa y la flora vaginal. También evitar el lavado exagerado y yo diría casi maníaco de la vagina, ya que por las mismas razones, ¿no? Destruye también la flora intestinal. Se evitará la ropa ceñida y las fajas, ya que van a favorecer la sudoración en las ingles y en la zona genital y con ello la proliferación bacteriana. Tras las relaciones sexuales conviene orinar para eliminar cualquier residuo o posible bacteria que haya también. Evitar la congestión de la zona pélvica, es decir, evitar una vida sedentaria, el estreñimiento también. Conviene consultar con un osteópata por si hubiese un desequilibrio de la pelvis y, como siempre, gestionar el estrés, ya que el estrés lo que hace es acidificar el terreno, tiene un efecto proinflamatorio,
favorece también el estreñimiento y principalmente debilita el sistema inmunitario. Todo eso hace el estrés y mucho más. ¿Y quién es estresado en esta vida si el estrés no existe? El estrés es una adaptación. Sí, es ¿no? una adaptación, que en principio es bueno el estrés. Lo que pasa es que estamos adaptándonos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y entonces, nunca terminamos de adaptarnos. Exacto. Estamos toda la vida adaptándonos. Bueno, pues la verdad que como siempre, consejos sabios que nos das cada jueves, Eva, y que también pues se pueden contactar también contigo. ¿De qué manera se puede hacer, Eva? A través de mi web, www.naturalística.com, que voy a deletrear por si acaso hubiese alguna duda. Naturalística se escribe Naturolística, naturalística.com, y también me pueden contactar a través del correo electrónico naturalística@hotmail.com. Y seguro que en el Google... Sí, Eva Notario Pardo y enseguida salgo. En Facebook también. Lo más sencillo. Bueno, pues como siempre, Eva Notario, muchísimas gracias y hasta el jueves que viene. Gracias a ti, Juanjo. Esto es Radio Alpujarra